Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando como todos los martes en punto de las 7 de la tarde y les saludamos Damaris Tamborrell y Rebeca Santiago, extrañándote del martes pasado, ahora ya estás por acá, bienvenida. Gracias. Y tenemos como invitada también el día de hoy a Brenda Zazueta. Hola Brenda. Buenas tardes, gracias. Siempre bienvenida al programa. Y hoy vamos a tener un programa donde vamos a reflexionar un poco acerca de la participación de la mujer en este cambio que ha sufrido nuestra ciudad. En estas fiestas de mayo, Damaris, ¿te acuerdas que platicamos que van a hacer una exhibición, me parece que en el malecón de fotografía, donde va a poder uno ver, pues físicamente y muy visualmente, cómo ha cambiado la ciudad arquitectónicamente, urbanamente, de ser esta villa de pescadores a lo que somos ahora? Sí, eso está bien interesante, es una exhibición que va a estar muy interesante verla y recorrerla, ¿no? Así es. Y comprender lo que es la ciudad y qué ha sucedido con la ciudad. Así es, pero la ciudad no solamente se ha transformado de manera urbana o arquitectónica, sino también política, económica y culturalmente. Y socialmente. Socialmente. Sí. Y en este cambio, ¿qué parte ha motivado este cambio, la participación de la mujer como figura pública? Pues yo creo que muy importante a nivel Vallarta, a nivel del país completo, ¿no? Y Vallarta evidentemente está dentro de este movimiento que se dio de la participación de la mujer en la vida pública, ¿no? Y tenemos varios ejemplos como Susana Carreño, que es nuestra directora de la radio, Marina de los Santos, que está a cargo de Cultura, tenemos también a Dinora Gómez, y a Adriana García en la biblioteca, a Pilar Pérez en la OPC. Sí. Tenemos mujeres artistas, pintoras, cantantes, músicos, tenemos en literatura, tenemos maestras, tenemos en la política, empresarias, tenemos un sinfín de mujeres que han hecho su aparición y su consolidación en la vida pública, digamos, de Puerto Vallarta. Sí, que poco a poco están tomando los espacios públicos, ¿no? Que de alguna forma, pues hace, y no tantísimos años. 100 años, ¿no? Acabamos de celebrar. Se acaban de celebrar 100 años, pero no ni siquiera hablemos de 100 años, menos años. La mujer estaba un poco relegada a un segundo plano. Y el 30 de mayo se celebran 51 años que la nombraron ciudad a Puerto Vallarta. Así es. Y en este nombramiento de ciudad, pues muchas mujeres vamos ahí, ¿no? Acompañando a la ciudad de Puerto Vallarta. Sí, claro que sí. Bueno, pues este es el tema del programa de hoy. Para empezar, vamos a escuchar a Liliana Felipe con un tema que es ya clásico de esas etiquetas, porque vamos a tratar de ir develando a lo largo del programa las etiquetas que nos han sido colocadas. Las que se han tenido que ir luchando, ¿no? En contra. A ver si se han quitado o todavía no. Y este tema se llama Las histéricas somos lo máximo. ¿Qué les pareció, Liliana Felipe? Está muy buena la canción. Es ese tipo de cabaret. Del ritmo, ¿no? Sí. Ella es compositora y bueno, hace como una ironía acerca de todos estos nombres que nos colocan. Sí. Y que bueno, pues si somos histéricas, somos lo máximo. Está muy buena la canción, la verdad, muy llegadora. Oye, Damaris, y hablando de todo esto, etiquetas que nos hemos tenido que quitar, Brenda, pues habla como de una transformación que hemos tenido que estar como mujeres, tal vez, ¿no? Sí. Hemos tenido que pasar, a lo mejor, yo siempre platico con mis amigas que somos como esta generación a las que nos tocó romper con los esquemas de nuestras madres y transformarnos en algo que muchas veces no sabíamos en qué íbamos a llegar a convertirnos. Sí, yo creo que sí, la generación de nosotros fue una generación de cambio muy de ruptura, ¿no? Y de transición. Y de transición. Inclusive dentro de la generación, yo soy la menor de una familia de 6, en que la hermana mayor es 10 años mayor que yo. Hubo un cambio importante entre mis hermanas mayores y las que somos menores. Claro. Porque ahí se dio justo en esa generación, yo soy un poco mayor que ustedes, se dio en esa generación el cambio en que las mayores todavía estaban más tendientes hacia los conceptos, digamos, tradicionales, y nosotros empezamos a la búsqueda universitaria, a la búsqueda de otras cosas que todavía no se daban mucho, ¿no? En la mujer. Y que tuvieron un costo que muchas veces no estamos conscientes del costo que pagamos. A lo mejor nuestra generación o una generación anterior o dos generaciones anteriores, para que nosotros ahora podamos vivir como vivimos. Sí. Y el costo de
de que esta mujer que buscó superarse y salir adelante, pues no siempre se le acompañó, ¿no? O sea, la pareja no siempre la acompañó. Sí. Pero también estamos basados en una cultura patriarcal, ¿no? O sea, de cómo nos van instruyendo para seguir ciertos moldes de supresión. Sí. Pero nuestra generación de alguna manera rompió muchos moldes. Bueno, yo lo quiero ver así. Sí, yo creo que sí. Y bueno, la generación, los jóvenes de ahorita todavía más. O sea, ya se rompieron esos moldes, inclusive de educación, ¿no? Uh-huh. Porque si tú lo veías en la educación, en el tipo de juguete, en el tipo de juegos, estaba muy guiado al hombre acá, la mujer de aquel lado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso sí ya se rompió, definitivamente. Y la educación del niño y de la niña eran diferentes. Sí, claro, totalmente diferentes. Sí, había hasta escuelas de niños y de niñas, creo que todavía hay, no sé. No, sí, ¿Todavía? Sí, claro. Sí, todavía hay. Pero bueno, pues eso es un gusto personal, pero yo creo que ya independientemente de eso, yo creo que ya se rompieron esos moldes, ¿no? Pero incluso histórico, ¿no? Porque ves por ejemplo, la mitología griega, ¿no? Ves a la diosa de la madre tierra, y en vez de ser una diosa de la fertilidad, independiente todo, siempre está unida a un dios, hombre, varonil, igual que en el Génesis. El Génesis te habla de un dios masculino, llamado el rey, ¿no? O sea... Sí, por eso se llama patriarcado, porque viene de los patriarcas. De los patriarcas, pero yo creo que eso... Pero es culpa de la religión monoteísta. Eso es a lo que yo iba, con el surgimiento de las religiones judeocristianas, porque antes de eso, digamos, los dioses, había diosas muy, muy importantes. Sí, claro, dioses fértiles que le van quitando ese rol cuando entra toda la religión monoteísta, pues más pegado al occidente. Sí, exactamente. Ahí es donde entra y yo creo que se refuerza tremendamente el patriarcado, porque antes no lo había, ¿no? O sea, la mujer era un papel muy, muy importante en las culturas y en las civilizaciones antiguas, ¿no? Sí, por ejemplo, pues Gea, ¿no? En la mitología griega está pegada, o está esta esposa del dios Urano, y ahí ves, ¿no? Por ejemplo, cómo nace Afrodita, la diosa del amor. Y nace de la castración de Urano, o sea, nace del dolor. Entonces dices tú, nace de un hombre. O sea, todo viene ligado, en vez de ser una mujer independiente, ¿no? O sea, como lo veíamos en las religiones de la fertilidad que vienen de las religiones antiguas. Sí. En las religiones, pues el cristianismo pegado a la mitología griega, y siempre viene un hombre. Sí. Acompañando, sometiendo, no acompañando. Claro. Oye, Damaris, ¿y por qué no nos lees el cuento de Vivi Merrill? Sí. Porque este cuento nace en uno de estos talleres que tenemos de literatura, de escritura, y habla mucho de esta transformación. ¿Lo escuchamos, Brenda? Sí. Es un cuento que se llama La visita y habla mucho de la soledad y el sentido de existencia, ¿no? Aún no me daba cuenta de su presencia. Disfrutaba mi ocio y pasaba mucho tiempo rondando el jardín trasero. Ocupaba mi vaga somnolencia en hablar con las plantas, inquiriendo su percepción, su vitalidad y su nobleza. Se dice de ellas que son el vacío fértil de lo esencial. La suave compañía de mis únicas amigas daba sentido a mi rutina. Un día entró un intruso a mi inercia. Lo vi por primera vez esa mañana. Era domingo. Un día muy soleado. Yo iba con prisa a regar las plantas. Paré de golpe y, curiosamente, sentí que me sonreía. Su mirada era profunda y fija, estática. Me veía con sus ojos penetrantes y rugosos. Le devolví la mirada con curiosidad, pero de inmediato disimulé y pretendí que regaba mis plantas para no llamar su atención. No quería asustarlo. Me gustó sentirme observada por él. Su enigmática presencia de pronto ocupó mis pensamientos. Mi pulso aumentó. Quise hablarle, decirle que no corría peligro, que todo estaba bien, pero no lo hice. Pensé que mejor sería así, no intimidar mucho, no permitir el contacto. La naturaleza de las relaciones es un misterio que puede resultar peligroso. Me levanté otra mañana esperando su visita. Miré a través de la ventana que da al canal. Podía oír sus pisadas lentas, llenas de historia, llenas de hambre y sobrevivencia. El miedo es la emoción más primitiva que el ser humano conoce, eso dicen. Yo no sentía miedo porque me identificaba con su personalidad.
con su lucha por un hábitat propio y hasta con la terrible pesadez de su cuerpo. Al mirarlo desde la distancia, hallaba un extraño placer en observar con detenimiento sus rasgos tan particulares, tan desconocidos. Salí rápidamente al patio. Él caminó con más lentitud. Detuvo sus ojos en mí y me reparó. Su enorme quijada se extendió mágicamente frente a mi absorta vista. No retrocedí. Con toda la paciencia se postró muy cerca del sofá que da a la entrada del patio. Nunca se había atrevido a llegar tan cerca, pensé, y me gustó su audacia semejante a los reptiles. Así quedó, en total quietud por un largo rato. Aproveché y decidí moverme un poco más cerca. Vi algo que traía colgado de la comisura del hocico. Era un trozo de carne vieja. No sé por qué, pero pensé de inmediato en el tejido cerebral que nos vincula con la inteligencia, la memoria y la conciencia. No hizo ruido. Cada vez más cerca y estático me reconocía. Cautivada por su enigmática sagacidad y naturaleza, su brutal tamaño y sabiduría, prestaba toda mi atención a sus visitas. Lo creía de carácter violento y depredador, y eran precisamente esos rasgos los que me acercaban a él. Encontraba una retorcida satisfacción al sentirme dominada por esa mirada binocular y penetrante. Pensé en cómo la soledad devora la profundidad de las almas ermitañas y fija melancólicamente un discurso interno, congruente, que justifica ese diálogo entre fuerzas imponentes. Me arrimé con pasos milimétricamente cercanos, deseando tocarlo para hacerle saber que estaba seguro. Él se movió, sutilmente, lo suficiente para darme la tranquilidad de acercarme aún más hacia su cuerpo. Paré a una distancia pertinente. Me pregunté cómo sería tener la dureza de su piel y poseer su naturaleza. Con la cercanía, las palpitaciones aumentaron y las sentía en la garganta. Mi piel, cada vez más mojada por el sudor, tomó un color pálido verdoso. Aumentó mi presión sanguínea y con la lengua reseca mis labios. Extendí entonces mi brazo y vi cómo los músculos contraídos casi lograban tocar su piel rígida y escamosa. Estábamos tan cerca el uno del otro que cualquier movimiento transmutaría la unidad del ser, del todo, y así fue. La densidad de su aliento paralizó mis movimientos. Era como si de pronto mi voluntad se hubiese esfumado. Ya no había tregua ni lucha, ya éramos uno. Ahora mi cuerpo clavado al suyo por fin sentía su rugosa y feroz piel. Escuché un silbido agudo en mi cerebro que congeló mis pensamientos. Oí sus pulmones respirar con victoria. Sentí mi cuerpo bailar con movimientos transversales y en ese sentir reposé. Ahora mis ojos penetrantes y rugosos absorbían la sobrevivencia milenaria de los reptiles. Mi piel con rígidas escamas olía a azufre. Mi voz emitía un sonido imperceptible y vago que no me dejaba respirar. Me sentía poseída de manera etérea y simplemente convergía a la naturaleza. En el patio trasero, frente al canal, él y yo, en un mismo ser, nos arrastraríamos hacia el agua. En estado de reposo, ahí, engulliríamos inmóviles la comida y después la empujaríamos hacia el estómago. Encontraríamos así que los vínculos relacionales son un misterio que puede resultar peligroso y fascinante. Muy buen cuento. La verdad, buenísimo. Felicidades a Vivi Merrill, muy buen cuento. Bueno, nos vamos a corte y regresamos para comentar el cuento, para que Brenda nos platique de una película que vamos también a relacionar con este cuento y después también la canción. Muy bien. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Bueno, y escuchamos como Donde duele, de la otra, que habla precisamente de estas también transformaciones que, bueno, dolorosas sí son, ¿verdad? Son dolorosas las transformaciones. Y si no, que le pregunten a Vivi. Si no, que le pregunten este cuento, muy buen cuento, la verdad. Me hizo recordar, ¿sabes cuál, Damaris? Ese que me gusta mucho de la mujer que sueña que se convierte en león. Y que sale a la calle y que se come a la gente, ¿no? Ella se convierte de alguna manera en perro, ¿no? Pues más bien en cocodrilo, me parece. ¿Es en cocodrilo? Pues por aquello de las escamas y del canal, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí. Está hablando de una... Bueno, finalmente es una transformación en un principio piensas que es un perro, o sea, la primera impresión es que es un perro, pero después como que habla de un reptil. De un reptil y de que se van a arrastrar hacia el canal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me supongo que es... Sí, porque si es perro y se arrastra... Y además habla escamoso, de una piel escamosa y dura, ¿no?
Pero bueno, habla mucho de la soledad, ¿no? Que finalmente se acaba identificando con un reptil, ¿no? Y los cambios de piel duelen, ¿no? Porque habla mucho de la piel también. Claro, ¿no? claro. Cuando tú hablas de estas transformaciones que son transformaciones de piel, hablas de algo que toca tu cuerpo, de algo que es muy íntimo, pero también es lo que te cubre, es tu cuerpo lo que está sufriendo. Es que es dejar una forma para convertirte en otra, ¿no? forma. Así es. Entonces eso es muy doloroso y tienes que dejar muchas cosas atrás para dejar esa piel de alguna manera, ¿no? Así es. Y adquirir otra. Brenda nos va a compartir una película que aparte de Damaris a mí nos encantó. Yo la vi hace bastante poco. Sí, esta pues de talentos ocultos. Y ya es más o menos de No, es del año. 17, no es tan vieja. No, es hace 2 años, ¿no? ¿Salió? Sí, se estrenó en febrero del 17. Y estuvo en Netflix mucho tiempo hasta que la quitaron, pero... Yo la vi en el cine aquí. Sí, yo la vi en el cine también. La vi como el ir al cine. Pues es un personaje de 3 mujeres. A mí, sobre todo, los personajes femeninos me encantan porque son como tridimensionales, ¿no? Se hablan de estas científicas que además de ser científicas son amas de casa, mujeres, amigas, madres, esposas, ¿no? Y hablan de, aparte de que son mujeres científicas en un mundo de 1960, son la minoría dentro de la NASA, ¿no? Se empiezan ellas a desarrollar en tratar de salir adelante. Una de ellas es la que realiza los cálculos físicos para poder llegar a la Luna, y se ve, ¿no?, su lucha constante de dentro de este mundo varonil y blanco. Sí, Entonces, porque ahí está luchando contra raza y género, ¿no? Sí, tú estás viendo esta lucha de ellas, pero sabes que también ves la lucha de las otras mujeres blancas como secretarias o sea, también estás viendo esta lucha de minorías blancas, mujeres dentro de un mundo dominado por los hombres, sí, como es la NASA. Claro, y también estás viendo la lucha de las mujeres, estas 3 mujeres negras tratando de sobresalir y tratando de ni siquiera de sobresalir, de decir que no son secretarias, que son científicas. Sí. Porque la comunidad científica es de las comunidades que más trabas le pone a la mujer para llegar. La comunidad intelectual en general, sí, no solo la científica y la intelectual son las que más trabas de alguna manera ponen, ¿no? Sí, y en esta película realmente te das cuenta del feminismo interseccional, o sea, cómo es esta lucha por los derechos de las mujeres tomando en cuenta otros aspectos de su vida, ¿no? Que es no solamente como la clase o la raza, sino básicamente todo el contexto histórico que hay detrás de ellas. Desde el que platicábamos aquí, decíamos que pues córrele al baño, y el baño no es el que van a ir las blancas, sino que tienes que ir a un baño exterior, así esté lloviendo. Y que estaba lejísimo, ¿no? Y si no llegabas, pues, o sea, el baño dedicado a las mujeres blancas no podían ir. Fíjate que eso pasa todavía en la obra. En la construcción hay muy pocos baños para mujeres. Y hay muchas mujeres dentro de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ir a un baño? Porque digo, en la construcción los baños esos que te llevan, ya sabes, sí, ¿no? De plastiquito. Ajá. Imagínate 500 albañiles ahí, pues no están así como que pulcros. No, claro. Entonces, hay necesidad de un baño para mujeres, pero no se piensa mucho en eso, porque es un mundo de hombres. Entonces, es el mismo caso aquí, ¿no? Es un mundo que está diseñado para el hombre y para el hombre blanco, como dices tú. Y aquí había baños de mujeres en las instalaciones, pero era para las mujeres blancas. Uh-huh. Ellas, al ser de color, no tenían derecho a entrar a ese baño. Uh-huh. Y ahí estaban en la trastienda hasta, pues, lejísimos. Me acuerdo que corrían y llegaban empapadas y... No, y también estás viendo dentro del discurso, el discurso del amor. O sea, ves a las mujeres, o sea, las 3 mujeres que llevan una vida en pareja y la dificultad de sus esposos para ponerse en sus zapatos, porque realmente no entiende lo que está sucediendo. O sea, una mujer que se va a trabajar, ellos se tienen que quedar, o sea, ellos también tienen su trabajo, y es este acoplamiento también como pareja. O sea, tener que buscar a pesar de que también ellos están oprimidos por ser minoría,
negra. O sea, estás viendo este contraste, por eso es una película buena, ¿no? Aunque tiene ahí problemas sobre nacionalismo y hay que no resuelve mucho la trama, pero se va enfocando bien a lo que es ser una mujer en los años 60, trabajar, ser minoría, ser ingeniera, porque una de ellas es ingeniera astrofísica, ¿no? O sea, la otra es una líder que ves que por más que pide un ascenso no se lo dan porque no está dentro de los parámetros del mundo. No le toca machista, a la mujer tener un ascenso en ese mundo machista. Y la otra que hace los cálculos y que no tampoco es muy reconocida, sino que al final de la película que se queda ella ahí haciendo los cálculos para saber cómo de la órbita llega y va a salir. En esta película, no sé si podrías hacerla más con la película que salió del primer hombre que fue a la luna. Y ahí también viene, pero no, en la película esta no sale ninguna mujer, o sea, realmente se enfoca más al primer hombre que va a la luna. No se sabe cómo llegó allá, porque te ponen la vida de él, pero jamás dan este lado de la historia toda que la habla. parte atrás de lo que se hizo para que pudiera llegar, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que en esta película, Brenda, se solidarizan las mujeres con las protagonistas negras, las mujeres blancas? Se forma como una comunidad, porque entre las tres se hacen fuertes, ¿no? Pero después yo como que recuerdo que las otras mujeres blancas también las apoyan. Primero empiezan no apoyándolas, primero hay una competencia ahí sí, las secretarias que están ahí. Sí, de desprecio hacia ellas, ¿no? ¿Por qué van a ser ellas más importantes que nosotros, ¿no? Pero creo que sí empiezan, hasta donde yo recuerdo, empiezan a ser... Yo la vi hace ya mucho tiempo. Sí se aceptan, pero siguen siendo minoría, ¿no? En un mundo las mujeres. Claro. Pero en esta transformación de la que vamos a seguir hablando después del corte, hay herramientas que nos ayudan a trascender todos estos obstáculos y tal vez una de ellas sea la sororidad. La sororidad, que ya me la explicaste, que yo no... Fíjate que es muy interesante porque ya lo había visto, pero no entendía el término sororidad, que es de fraternidad, fratelo hombres, sorela mujeres, sororidad. Es ese amor apoyando como mujeres esa creación de la comunidad, sí, por ejemplo. Sí, interesante el término, no lo había pensado desde ese punto de vista. Y sí, pero somos más difíciles como mujeres, ¿no? Bueno, a lo mejor ese es un mito, eso lo vamos a ver. ¿Seremos más difíciles como mujeres? Yo pongo dejo el cuestionamiento para irnos a corte y que lo pensemos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Y continuamos en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Estamos hablando de, antes de irnos a corte, de esta sororidad, que es tal vez una herramienta que podemos tener las mujeres para crear estas redes de apoyo, esta solidaridad entre nosotras. Yo veo que se ha ido dando, ¿no? Sí. Yo veo grupos de mujeres aquí en Puerto Vallarta que se han ido dando y que se han ido, iba a decir fraternizando. Pero sí, pero de alguna manera. Sí. Se han ido uniendo, apoyando, ¿no? Y yo siento que están surgiendo muchísimos grupos de estos. Así como yo lo veo en Puerto Vallarta, porque es donde vivimos, me supongo que será en todo el país, ¿no? Sí. Y un ejemplo de estos grupos es, por ejemplo, el taller que damos de Letras y Corazones, donde vamos al Reclusorio Femenil de Guadalajara y 4 maestras, Yamila, Kenia, Kiliel y yo, damos este taller que el año pasado fue de poesía, esta temporada, este año va a ser de cuento corto, y creas esos vínculos entre estas mujeres que están privadas de la libertad, sí, y tú por medio de la literatura, donde realmente encuentras una liberación, un compañerismo, un apoyo, un soporte, pero no de ti hacia el otro, sino de ti hacia la otra y de la otra hacia ti, y todas con todas. Esa es una pregunta que te quería hacer. O sea, ustedes estuvieron ya una temporada, esta es su segunda temporada. ¿Cómo sintieron la unión del grupo? ¿Sigue siendo el mismo grupo? Iniciaron 4 nuevas este año. Pero Pero son las mismas 9. Las mismas. ¿Y cómo sintieron ahora la unión entre ellas? Porque me supongo que cuando empezaron la primera
ahora sí que vamos a decir primera temporada, casi como serie. En la primera sesión que tuvieron, probablemente no se conocían o no se llevaban tanto, o había grupos dentro del grupo. ¿Sienten que ahora hay más unión entre este grupo? Se volvió una comunidad fuerte, se volvieron amigas. Es que nos volvimos amigas entre todas. Sí. ¿no? Y desde haber ciertas, pues no quiero decir enemistades, pero simplemente desconocimiento que te provoca alguien que es diferente a ti. El distanciamiento. Un cierto distanciamiento. Ahora todas nos conocemos y todos nos queremos, todos somos amigas. Ahora ingresan 4 que somos los cuentos que vamos a leer. Ajá. Y se recibe muy bien a estas 4 muchachas, muy jóvenes por cierto, que entran al taller de letras y coros. Ah, qué bien. Platícanos un poquito de qué trata ahora el taller. ¿Es Elena Garro? Sí, porque fíjate que nos tocó a Yemi y a mí ir, siempre vamos 2. Ajá. Hace 15 días fueron Kiliel y Kenia, y llevan preparados sus ejercicios. Y ahora, como este 31 de mayo es este cierre en la biblioteca de Elena Garro, otra mujer que aparte, híjole, tendríamos que hacer un programa también de ella, porque es bien interesante su vida y todo el costo que tuvo ella como para poder llegar a donde llegó como escritora, ¿no? Pero como estaba Yami muy empapada de todo esto de Elena Garro, trabajamos con poesía de Elena Garro para sensibilizarnos, y después Yami hizo ese ejercicio de fluir de la conciencia, donde va dictando las frases y tú escribes lo que sigue, ¿no? Y entonces, en base a ese ejercicio, hicieron estas nuevas integrantes que son Dap, AG, Mari y Marichuy, sus textos. Voy a dar lectura al primero de ellos, que se llama Ganas de vivir. Hoy es jueves, y como tantos otros días para mí es aburrido. Debía llegar a la 1 a una reunión con mis amigas para celebrar un cumpleaños, pero no tuve ganas desde una vez que dijeron: mírenla, está loca. Me he aislado del grupo, ya que siempre era la misma historia. No comprenden mi problema. La puerta comunicaba a un grupo al que yo no sentía que perteneciera. Había perdido todo el interés por la vida, y ellas ya no formaban parte de mi mundo. ¿Qué pasa? Ni yo misma lo sé. Quisiera entender por qué mi mundo se desploma. Mis amigas dicen que hay que creer en un ser supremo que todo lo arregla, y yo solo deseaba estar al lado de mis hijos y besarlos. Algo debe pasar en mi vida para poder lograr volver a vivir y decir por fin: hoy es jueves, y para mí es un día especial. Yo voy a leer otro, para variar un poco en qué pensar. Hoy es jueves, un día para trabajar, un día más, un día menos. Debía llegar a la 1, pero como se le acabó la pila a mi reloj, se quedó parado a las 12. Mírenla, está loca, aunque para mí es la más sana, porque ella no necesita quedar con nadie, ni que la vean bien. No le importa qué pasa a su alrededor, no le afecta, siempre es la misma. No cambia a pesar de la edad y las circunstancias, no cambia su esencia. La puerta comunicaba con otro lado muy diferente, un lado tan formal y reservado, y el otro simple, pero igual de cómodo. Había perdido la llave y no podía entrar. Tuve que romper la ventana. Qué bueno que sí cabía por ahí y que no me agarró la noche. ¿Qué pasa con mi memoria? Tengo que cuidarme más. Esto es un puro estrés de tanto que cargo. Algo tengo que hacer. Hay que creer en todo un poco para que funcione, desde una pastilla hasta un rico té. Solo deseo dormir tranquila, cómoda, para reparar mis ideas. Algo debí de haber hecho al respecto, desde hace ya tiempo atrás. No sé por qué no lo observé antes. Hoy es jueves. Como quisiera ya tranqui. Mañana paga. Iré de compras y tengo el fin de semana para mí. Pues manos a la obra. ¿Cómo vas cambiando, ¿no?, los relatos con las mismas palabras? Con las mismas palabras, como cada quien ve algo diferente, ¿no? O sea, le ponen jueves. Si hoy es jueves, era uno de los párrafos que ella dictaba, ¿no? Mírenla, está loca, era otra frase que ya me dictaba. La puerta comunicaba con otro lado muy diferente. Y ella te lo va dictando y tú vas escribiendo. Ella va dictando las frases y tú sigues escribiendo. Y al final tu texto es completamente diferente, aunque son las mismas palabras, ¿no? Pero hablando de los costos de estas transformaciones, pues tal vez hablabas tú ya de la soledad, sí, como uno, y tal vez la locura o el que te tachen de loca es otro, ¿no? Pues sí. Pero ¿qué, Brenda? No, pero la locura
Pues referente a la libertad o... Sí, claro. O ser diferente. Sí, a ser diferente. Es una locura del que no encaja dentro de un parámetro forma de vida, no de un estatus, ¿no? Entonces ahí a esas pues, les dicen locas, ¿no? A la que quiere luchar en contra de lo preestablecido. Y también mucho con la libertad y el movimiento, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna vez leí acerca de por qué a las brujas les llamaban brujas, y era por esa capacidad que tenían de moverse, representado en este volar en una escoba. La mujer estaba hecha para estar estática, ¿no? Para no moverse, para permanecer siempre en un lugar. La mujer que tiene la libertad de moverse. Sí, bueno, estas mujeres a las que las nombraron brujas, pues eran mujeres en primer lugar que tenían conocimientos. Claro. Eran mujeres que conocían de herbolaria. Sí. Eran mujeres que o tenían conocimiento, eran sanadoras de alguna manera y eran mujeres libres. Sí. No estaban sojuzgadas. Entonces, por eso las atacaban de alguna manera, ¿no? Pero ve cuántos años en este tránsito, ¿no? Por llegar. Años. Pues no se ha finalizado. Pero, digo, y depende del país también, porque hay países que se mantienen sin... Que la mujer sigue siendo un cero a la izquierda. O sea, muchos países que la mujer sigue siendo un cero a la izquierda, ¿no? Y dentro del mismo país yo creo que hay zonas también en que la mujer sigue siendo un cero a la izquierda, dentro del mismo México. Y todas estas, como decía Brenda, no siempre no es un único elemento, pero sí es un importante elemento todo esto de la religión, ¿no? Sobre todo de su manera más fanática, podríamos decir. Tú tienes una película que habla de esto, ¿no? La que vamos a analizar, de cómo unas mujeres, me parece que es cristiana y musulmana, ¿no? Pueden trascender esa división que hay. ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos es la película, que vamos a ver después del corte, pero que habla de precisamente cómo se pueden tender estos puentes o estas redes solidarias entre mujeres a pesar de la diferencia religiosa, en este caso de esta película. Sí. Nos vamos a corte y regresamos. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Bueno, pues nos quedamos en esas diferencias que son como obstáculos precisamente para que podamos relacionarnos de una manera más fraterna. Exacto. ¿Cómo dirías? Más sorela, más sorelaria, ¿no? No sé. Más fraterna. Fíjate lo importante de hablar, no tenemos ni siquiera asimilado el No, pues es que término. Es un término totalmente nuevo. Yo no lo empecé a escuchar hace muy poco. Sí, con Marcela Lagarde es la que yo... Y hasta ahora me diste una explicación que por primera vez me hizo sentido, porque yo la había oído y como que no acababa de caerme el 20. Aparte que parece trabalengua, ¿no? Sororidad. Y es bonita, muy bonita palabra, ¿eh? Sí. Entre otras cosas es una palabra muy sonora. Sí. Es muy bonita. Bueno, pues vamos a hablar de esta película, Brenda, que aparte nos recomienda. Ya vimos Talentos Ocultos y ahora vamos a hablar de ¿hacia dónde vamos? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora dónde vamos? Es una película de Líbano. Ajá. Nadine es la estrella principal, pero aparte es la directora. Y es su segunda película, su esposo hace la música. Ajá. Y es muy interesante la película, es del 2011. En ella están hacia un cortejo fúnebre, y las mujeres del pueblo van con sus cuadros, fotografías de sus esposos, hijos. Y al llegar al cementerio se dividen en dos. Un lado va hacia un lado cristiano y el otro va hacia el lado musulmán. Entonces ahí empieza la película. Te habla sobre estas diferencias religiosas en una guerra que estalla, en la guerra de Gaza. Es el plano histórico en el que te presenta la película. Y todo lo de cómo la madre o la mujer trata de resolver los conflictos de otra manera, ¿no? Tratar de que a su hijo no se lo maten o de que a su esposo no se lo maten, y tratando de llevar esta drama a un lado más cómico. En cambio, el hombre, pues no, el hombre va más resuelto a resolver el conflicto de una manera más violenta. Uh-huh. Todo se resulta porque matan a un mensajero, los del pueblo vecino, y es cuando los otros deciden a resolver
el asunto, pues, en guerra, ¿no? Entonces las mamás viendo esta conceptualización de que van a matar, no nomás se van a matar entre ellos, se van a quedar solas, viudas, o que te maten al hijo, tratan de resolver el conflicto. La verdad es muy graciosa la película, a pesar de que ves el tema y dices está medio, no es así. Es mucho más amigable la película, de verdad es muy simpática, Pero el conflicto central son las diferencias religiosas, es decir, la forma de pensar del cristiano contra el musulmán, o su enfrentamiento hacia la muerte y hacia cómo. Y ellas no tienen conflicto, o sea, los del conflicto verdadero son los hombres entre los cristianos y los musulmanes, pero las mujeres, ni las musulmanas ni las cristianas tienen problema en la película, o sea, entonces ellos, lo que trata de hacer Nadine o la directora es tratar de minimizar un conflicto religioso y establecer más las relaciones familiares, o sea, de la preocupación primaria de una mujer, pues a lo mejor es que no te maten al hijo. Y en otro contexto diría el problema, la problemática de una mujer blanca, ¿no? Porque la problemática de una madre negra sería totalmente diferente, ya pensando o relacionándolo con la película de Talentos Ocultos. O sea, ahí la madre cómo entra en un conflicto histórico diferente a una madre blanca. Ya me salí del no, tema. Claro que no. Bueno, finalmente estamos hablando de diferencias, ¿no? Y de cómo se enfrentan, cómo culturalmente enfrentas las cosas, ¿no? Porque finalmente, aunque el ser blanco o negro no es cultural, es racial, pero se genera en un tema cultural, a fin de cuentas, porque es como te educan. Y es como creces y es como vas a tener tu visión del mundo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay una película hindú que se llama Corazones Encontrados. De hecho, está en Netflix. Y aquí habla de la relación de 3 mujeres, ¿no? De una mamá, de una esposa que no puede tener hijos, que viven en una tribu, y de una prostituta. Las 3 son amigas. La prostituta va en un circo y es como una bailadora exótica o bailarina exótica. La mamá es madre soltera porque el marido se murió y tiene que dar en matrimonio a su hijo, y esta mujer que no se ha dado cuenta que el que no puede tener hijos es el marido, no ella, porque la infertilidad recae sobre ella. Claro. Hasta que la bailarina le dice, oye, pero pues también está la infertilidad del hombre. Y es cuando ella, ¿cómo? Y la película es muy chistosa porque al principio de esta misma te dice, pues queremos televisiones, ¿no? Le dicen al de la tribu, y el de la tribu le dice, no, o sea, ya les dimos celulares y hubo un problema porque nos dejan de atender por andar llamando. Y tú, ¿cómo que? Y con la televisión va a ser peor, o sea, entonces viene así como el contexto de que aparte de pedir permiso para que te den un televisor en una tribu en medio de la India, entonces dices tú, wow, el conflicto entre hombre y mujer no queda resuelto, ¿no? Porque pues a lo mejor yo lo veo en este contexto cultural de Puerto Vallarta y dices, bueno, sí, o sea, venimos ya de una lucha, el derecho al voto de la mujer en 1954 con Adolfo Ruiz Cortines, y vamos ganando campos, ¿no? Políticos, sociales, culturales. Luego está la película, Las sufragistas, que es de Inglaterra, sí, y cómo van ganando también esta lucha, ¿no? De dejarme votar y de dejarme de participación política. Pero yo si lo veo aquí, digo, son la otredad. La otredad me diría básicamente, pues, ese no es problema mío, porque yo no tengo ese problema aquí. Pero si ya lo saco de contexto, del plano de México, del plano de Vallarta, sí, pero muy estamos lejos, hablando de usos y costumbres en Chiapas, o el uso estamos hablando de una zona urbana. Sí, claro. Sí, pero que está rodeada de una zona
rural, muy fuerte. Sí, sí, pero sí hay grandes diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales. No, sí, grandes diferencias. Entre los usos y costumbres de los indígenas, pues. Y vas viendo estos contextos culturales fuera y dices, no es muy diferente. O sea, la lucha de clases entre hombre y mujer sigue y es una lucha. La búsqueda de posicionamiento de la mujer en la sociedad, ¿no? O de la equidad. Equidad y de posicionamiento, o sea, empoderamiento, posicionamiento, equidad. Y equidad. Por ejemplo, Simón de la mujer, el segundo sexo, que ahí te habla del papel de la mujer, de cómo debe ser independiente. No esta mujer que fue educada pues para servir sí, culturalmente, socialmente, que tu lugar es ese y te vas de generación en generación lo vas pasando porque pues así te lo enseñaron y vas viendo que no. O sea, dices, bueno, yo gracias a Dios nací en una familia donde había equidad y donde sí, claro. Pues a lo mejor no mucha, porque en mi familia mi papá mandaba y mi mamá obedecía, ¿eh? En mi casa no, a pesar de que mi mamá no terminó prepa, pero se casó a los 18. Ajá. Y digo yo, ahí fue ella muy adelantada porque a pesar de ser chica, cría a sus hijos de una manera independiente. O sea, no, mi mamá también, pero mi papá mandaba y mi mamá obedecía. Nos criaba a nosotros más libres, ¿no? Sí, nos dio una educación mucho más laica, por ejemplo, en el colegio americano, mucho más incluyente, aparte de niños y niñas, o sea, ¿no? Sí. Entonces, pero ella venía de un contexto mucho más restringido. Todas nuestras mamás, sí, aunque mi mamá también era mucho más libre y ella conoció a mi papá trabajando y todo esto, pero de todos modos había los lineamientos que tocaban. Claro. No había de otra. Y mucho de eso se lo debemos a la educación y a la labor de las universidades. Y bueno, hablando de eso, Damaris, ¿invitas tú o invito yo? Invitamos. Que dice aquí, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara extiende una cordial invitación a la ceremonia de conmemoración por motivo del 25 aniversario, ¿eh? 25 años. Qué padre. Imagínate toda la labor que se ha hecho con la comunidad aquí. Exactamente. Tan importante. Y lo que esos egresados, estudiantes, maestros durante 25 años han colaborado para esta transformación. Sí, importantísimo. Y aparte la educación es la única que te iguala. Es la única. Te hace igual al otro. Exacto. Esto es el jueves 30 de mayo a las 2, este jueves a las 6 de la tarde en el lobby del auditorio Juan Luis Cifuentes. Bueno, la entrada es libre. Pues vengamos a festejar a la universidad. 25 años de la universidad. Yo tendría un maestro en el doctorado que decía, en México no hay títulos de nobleza, pero los títulos educativos es lo que te da un estatus y te iguala. Sí, así es. Entonces, y creo que ya se nos acaba el Brenda, tiempo. Mil gracias por haber asistido el día de hoy. Gracias a Jorge en los controles. Gracias y nos por vamos con acompañarnos.